Para los que no me conocen, me llamo Verónica. Ya está haciendo un mes que estoy viniendo. Y bueno, yo sabía cuando entré que dijo, hoy es tu día. Y me quería quedar ahí, pero no pude. Me levanté sola. Dios me ayudó y aquí estoy. Bueno, quiero contarles lo cual agradecida estoy con Dios. En primer lugar, le agradezco esta iglesia y a cada hermano que ha dado su testimonio, porque en todo he aprendido algo, en todo me he sentido he pasado por eso, ha sido una enseñanza a cada testimonio de ustedes y me ha ayudado a comprender que todos estos años que yo he pasado por cosas, no lo he pasado sola. O sea, que Cristo ha estado conmigo así como ha estado con todos ustedes. Y quiero contar que yo tenía 8 años cuando dos personas vinieron a casa a evangelizar. Claro que en ese entonces yo no sabía que venían. Mi mamá me mandó a decir que ella no está. Era tanto mi inocencia que fui y le dije, dice mi mamá que no está. Entonces ella dice, ¿sabe por qué tu mamá dice que no está? Porque no vinimos por ella, vinimos por ti. Y me preguntaron si conocía a Dios. Y la verdad que había oído de muchos dioses en mi casa, yo tenía una religión muy diferente. Y entonces ellos me empezaron a abreviar un poco las cosas, ¿no? Y me hablaban de Jesús, el Hijo de Dios. Ahora bien, ellos me leyeron en Marcos 5:41 y decía, tomándolo de la mano, le dijo, Talita cum, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Me hablaron que era la hija de Jairo, que esa niña había estado enferma y que mientras Jesús iba a su casa, ella había fallecido y que Dios, Jesús, la había curado. Me dijo que eso quería estar conmigo, que él quería traerme de muerte a vida. Claro, toda esa cosa, tan chica yo, todo, estaba maravillosa, maravillada que había un Jesús, que él me quería salvar, y me preguntaron si yo quería aceptarlo. En aquel entonces yo dije que sí. Ellos siguieron leyéndome la parte que dice que Jesús le dijo a los padres que le dieran de comer. Y dice, ahora que tú aceptaste a Cristo, yo queremos venir a seguir enseñando, a darte de comer, pero el alimento de la palabra de Dios, el alimento bíblico, está en la palabra de Dios, y si yo aceptaba recibirlos, y yo estaba toda feliz, le dije que sí. Ahora bien, llegué al fondo de mi casa, estaba contenta con darle a mi madre y me dijo, no, no, que te vengan a leer la Biblia no, porque eso te vuelve loca, la Biblia vuelve loca. Y hoy en día conocemos la palabra, ¿no? Que dice que la fe es locura para los que no creen, entonces que los que están perdidos. Bueno, así que no me dejaron. Ahí yo pasé años, cuando ya era adolescente, le decía a mi madre que iba a la casa de una amiga y me iba para la iglesia. Claro que yo conocía una iglesia tradicional. Y ahí estaba yendo, siempre ocultando a mis padres para que no me prohibieran. Y una vez fui con una amiga y ella me dijo, dime, ¿por qué tú vienes a la iglesia? Si tú le mientas a tus padres, le decís que vas a un lado, venís a otro, tú fumás, tú decís malas palabras, dices, sos hipócrita. ¿Por qué vas a una iglesia si sos así? Entonces dejé entrar eso en mí y ahí dejé de ir. Estuve un tiempo y bueno, me casé, tuve un hijo, todo eso, vino la depresión a mí, una presión, una angustia, un vacío dentro de mi corazón que a, a tomar, me llevó a tomar muchas pastillas, entregraba pastillas con bebida. Después mi cuerpo se empezó a aceptar a eso, así que ya no hacía efecto las pastillas, así que tomaba hasta emborracharme. Así fui creciendo, hasta que un día escuché una prédica de una iglesia que son llamadas la teología de la prosperidad, que claro, en aquel entonces yo no lo entendía, pero había un testimonio parecido a lo que a mí me estaba pasando, así que fui. Ahí estuve muchos años. Después empecé con ese vacío de nuevo, nada lo llenaba, pasaba haciendo todo lo que ellos me decían, mira, pasa acá a la iglesia, vení todos los días,
busca de Dios, busca en tu casa, ayuná, sí, ayuno de 40 días, ayuno de 21 días, ayuno de 3 días, pan y agua, así es de todo tipo de cosas, y eso vacío no se iba. Así que cada vez era más grande, aunque ella me decía, ven, yo voy a poner las manos sobre ti y vas a recibir Espíritu Santo, tú tienes solo que creer. Entonces decía, no dudes, tú ya estás salva, tú ya estás salva. Bueno, yo trataba de creer y yo ya no iba a decirles nada porque me decían que era que yo no tenía fe, pero dentro de mi corazón yo tenía certeza que no estaba salva. Y bueno, y el otro día escuchando hace un tiempo atrás, un mes atrás, mi esposo está escuchando una prédica por TikTok. Entonces digo, ay, en TikTok hay prédica, así que me bajé de TikTok y empecé a escuchar. Ahí escuché, escrito está también, hermano Matusalén, que estaba predicando, ¿no? Y yo primero pensé, esto es apostasía, porque ¿cómo Dios va a quitar el pecado? Nosotros somos pecadores. Yo busco no serlo, pero siempre caigo, recaigo, recaigo. Entonces, nosotros somos pecadores. Pero había algo que me necesitaba escuchar, seguir escuchando. Así empecé a escuchar y empecé a leer la palabra. Lo que ellos decían, yo notaba, buscaba la palabra y yo digo, caramba, ¿por qué si está tan claro? ¿Por qué no lo entendí así tanto estos años? Entonces, eh, y seguí escuchándolo, ¿no? Y hubo una palabra que decía, al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el quita fue clic para mí, quita. Entonces digo, Jesús quitó el pecado entonces. ¿Por qué no lo entendía así? ¿Por qué me explicaban que yo me tenía que esforzar, que yo tenía que hacer ayuno, que yo tenía que dejar de hacer esto, que tenía que dejar lo otro? ¿Por qué yo toco la fuerza en mi brazo si Dios lo quitó? Entonces ahí seguí escuchándolo y él habló que había una hermana acá en Uruguay, se llamaba Carla, que ella había conseguido la salvación muy rápido. Entonces dije, si ustedes quieren escuchar el testimonio, escríbanme por WhatsApp y yo se lo envío. Entonces le pedí el testimonio de la hermana Carla, lo recibo, lo escucho y me sentí muy identificada. Entonces le escribí si podía pasarme el teléfono de ella, si estaba en Uruguay, que yo era de Uruguay, inmediatamente lo borré. Y digo, Señor, yo no voy a forzar nada. Pues yo contaba, yo hacía 6 iglesias que había ido y en ninguna había encontrado lo que yo estaba buscando. Entonces digo, no voy a forzar nada. Yo estoy orando que tú envíes a alguien para que me predique el verdadero evangelio. Entonces no quiero forzar nada, no quiero hacer nada con la fuerza de mi brazo ya. Yo quiero que tú envíes. Yo pensaba que alguien iba a golpear mi mano, así como había ido con yo cuando tenía 8 años y me iba a decir, vengo de parte de Jesús o algo de eso, ¿no? Entonces, y Dios tenía otro propósito, ¿no? Y seguí escuchando y un día él habló, si queríamos saber más, tener más videos que hablaran de la salvación, le escribieran. Sé que le escribí, él me mandó varios y yo le respondí lo que me estaba pasando y él me dijo, mira, yo te voy a comunicar con una hermana allá en Uruguay que ella te puede guiar, te puede decir la iglesia, todas esas cosas. Entonces, todo lo que yo le había escrito, que le había borrado, él me lo estaba mandando. Entonces digo, Señor, yo no le voy a escribir, si es tu voluntad, pues, se va a dirigir todo según tu voluntad. Y ese me escribió. Entonces hablamos de acá, me dio la dirección de acá y fue el primer domingo que vine muy asustada. Y yo había dicho que la última, ya estaba cansada de cambiar de iglesia, la última iglesia donde yo iba cerca de mi casa, digo yo, de acá no me muevo más, había dicho, ¿no? Pero tenían promesa de salvación y yo quería seguir aprendiendo, quería tener esa certeza dentro mío. Así que vine, todo me fui muy bien, me fui tranquila, prometí volver el miércoles, lo que hice. Entonces seguí escuchando, en Cristo está también, y estaba el pastor Christopher, y él habló que el pecado era no creer. Eso es lo que era pecado, que Dios había quitado todo el pecado, y el pecado no era no creer en lo que Jesús había hecho por nosotros. Entonces no dudé más. Ahí yo fui, cerré la puerta y le dije, Señor, yo te pido realmente perdón por ser tan incrédula.
porque yo he leído la Biblia de tapa a tapa no sé cuántas veces. ¿Por qué preferí creer en el hombre y no creer en tu palabra? Tú sabes cuánto he sufrido, las noches que he pasado a tus pies llorando, pero él me había dicho una oportunidad que no era con la fuerza de mi brazo, yo lo había sentido, entonces yo sabía que era a través de lo que él había hecho. Entonces digo, yo a partir de hoy yo creo que tú me salvaste, me justificaste y me santificaste. No va a haber más duda dentro mío. Ustedes no saben, yo sentí que ese vacío tan grande que me llevaba a la depresión, que me apretaba el pecho, que estaba siempre con ese miedo que Jesús viniera y yo me fuera al infierno, había desaparecido. Ese peso en mis hombros desapareció, me inundó una paz increíble. Entonces me levanté de ahí, fui y le dije a mi esposo, yo ya no tengo más duda en mi salvación, soy salva. Yo no entendía nada. Muchas gracias.